muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo habitual de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Saludos de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas y le damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el cuarto programa de la serie expositiva de la primera carta de Pedro. Muchas gracias por seguirnos en esta serie. Estamos analizando cada versículo de esta carta y a la vez estamos tocando también otros temas paralelos importantes. En el programa de hoy abordaremos el estudio de los versículos 6 al 9 y seguiremos haciéndolo de forma detallada para su mejor comprensión. Para seguir con la línea dinámica de los programas anteriores, vayamos entonces ya directamente al estudio de hoy. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 6 que dice: Hay alegría en ustedes por la salvación, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Punto número 1. Por la ley hermenéutica de la inferencia, vemos en este pasaje que la alegría y la seguridad de la salvación del convertido no libra al convertido de aflicciones en la vida. Esto es una máxima universal. Ser convertido, ser salvo, no implica buena vida ni quedar libre de problemas. Punto número 2. Aunque el punto anterior es verdad, que el convertido no está libre de aflicciones, también es cierto que los engañados en sus religiones e iglesias también sufren aflicciones. ¡Qué triste! Qué triste es esa aflicción que no vale de nada en el hombre religioso del mundo inconverso. Cuando uno ve que una persona de cualquier iglesia sufre, qué triste es ver que sufre engañada. Cuando uno ve que matan a testigos de Jehová, cuando matan a misioneros católicos, cuando persiguen a muchos evangélicos pentecostales, cuando uno ha visto la muerte de mártires calvinistas, etcétera, etcétera. Uno se entristece enormemente porque esa aflicción no valió de nada por ser una aflicción basada en una salvación errada, en una iglesia errada y en una doctrina errada. Qué triste es ver el sufrimiento de personas valientes. Qué triste es ver cómo la gente da incluso su vida por una causa equivocada. Qué triste es ver cuando la gente sufre con doctrina equivocada. Uno ve a predicadores valientes en las calles, en países donde se persigue el cristianismo, que los meten incluso en la cárcel, los flagelan, los torturan, pero por una doctrina cristiana errada. Son valientes, sí, pero errados, y ahí está el dolor. Sin embargo, esa valentía no les vale para nada, es una aflicción inútil. Qué tristeza es ver todo esto, estimado oyente, qué tristeza es ver tanto sacrificio, dar la vida por una salvación que no existe, por una fe errada, por una doctrina errada. ¡Ay, qué dolor tiene el alma cuando uno ve la aflicción inútil de todas esas personas en esas iglesias equivocadas! El Papa está dando su vida por una fe errada. Miles de católicos, monjes, monjas, sacerdotes, misioneros, los cruzados de la Edad Media, miles de calvinistas, adventistas, pentecostales, testigos, unicitarios, rabinos, presbiterianos, anglicanos, incluso muchos bautistas engañados tipo Judas, miles de pastores, pastoras, sacerdotes y rabinos dando la vida en aflicciones por una causa errada. ¡Qué terrible es esto, estimado oyente! Punto número 3. Pedro dice que después de la salvación viene la aflicción, con lo cual todas las iglesias de la prosperidad, sanidades y milagros son falsas, porque aquí Pedro dice claramente que al convertido le espera la aflicción de todo tipo, por eso usa la frase diversas pruebas. Enfermedades, problemas económicos, luchas en la familia, las tentaciones fuertes, pérdida de trabajo, la guerra espiritual,
la dureza de la vida, la soledad, la traición, dolores físicos, minusvalías, rechazo de la familia, accidentes, robos, estafas, traiciones, injusticias, la cárcel e incluso la muerte. Todo eso viene a lo largo de la vida del convertido para probar su fe. Por lo tanto, esas iglesias del poder de la fe, sanidades y milagros son falsas. Punto número 4. Sin embargo, hay una frase escondida, una frase esperanzadora, una frase consoladora y animadora en este pasaje, y es la frase por un poco de tiempo. Así es, estimado oyente, el sufrimiento del verdadero convertido, aunque sea toda la vida, es por un poco tiempo comparado con la felicidad eterna. Y ese sufrimiento acumula premio. El tiempo pasa, el tiempo corre y todo se acaba. A nadie le gusta sufrir, estimado oyente. Pero este pasaje de Pedro tiene una visión del dolor que anima a sufrir, no como mártires, no como masoquistas, no como para ganar el cielo, sino que el sufrimiento del convertido es pequeño, es poco tiempo comparado con la eternidad de esa felicidad eterna por haber sufrido en la tierra por la verdad. Por la ley a fortiori, Pablo amplía esta idea de Pedro de una manera maravillosa cuando dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17: Esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Qué frase, estimado oyente! ¡Qué frase alentadora para el verdadero convertido! En otras palabras, cuanto más sufre el convertido aquí, más excelencia, más galardón y más gloria tendrá en el reino de los cielos. Es como en una balanza. Cuanto más dolor se pone en un platillo, más se levanta el otro platillo para un futuro de felicidad y premio en la gloria. Visto así, el sufrimiento tiene otra visión, el sufrimiento tiene sentido, tiene otra forma de ser soportado. Es como muchísimo más animoso y llevadero. Esas son las palabras que siempre le decimos a todo convertido para animarle, para que tome fuerzas y para que resista, porque frente a sus ojos hay un galardón eterno inimaginable. Vale la pena sufrir por el Señor, estimado oyente. Cuando una persona está verdaderamente convertida, porque esa justicia diseñada en el cielo, que limpia nuestras injusticias, no solo nos hace vivir aquí una vida de justicia, sino que nos da una esperanza de un mundo de justicia en la eternidad, con lo cual esta esperanza nos hace soportar este mundo de injusticias. Siempre la justicia vence la aflicción, la injusticia y el dolor. Pero si usted no se ha convertido, su sufrimiento en la tierra no solo es inútil, no solo no le vale para nada aunque esté metido en una iglesia, sino que luego ese sufrimiento se multiplicará aún más en la eternidad. Ese es el gran dolor. Así que si usted sufre en su iglesia errada, luego aún encima sufrirá un eterno peso de condenación. Qué terrible es esta realidad comparada con la esperanza de un mundo de justicia del convertido. Punto número 5. Pedro dice a los convertidos en su carta que hay alegría en la salvación. Entonces la pregunta obligada autorreflexiva que le hacemos a usted es: ¿tiene usted salvación, estimado oyente? ¿Hay alegría en su salvación si la tiene? ¿Tiene alegría por su salvación o tiene dudas y tristeza? ¿Tiene seguridad de su salvación? ¿Está seguro de ser correctamente salvo? Queremos generarle dudas, ¿sí? Queremos generarle dudas, porque si usted está en alguna iglesia cristiana de hoy, usted tiene una paz falsa, una fe falsa que le da una seguridad falsa, una alegría falsa y una esperanza falsa. Es posible que usted esté contento donde está, no lo dudo. Pero, ¿y si usted está engañado? Hay mucha gente que está segura en los católicos, en los calvinistas, en los adventistas, pero cuando analizamos su doctrina es falsa, por lo tanto esa alegría es falsa. ¿Y si el lugar donde está no es el lugar correcto y su alegría se transforme un día en angustia eterna? ¿Lo había pensado? Para que no le llegue la sorpresa de darse cuenta que su salvación no era la correcta y enfrentarse a la tristeza eterna, le animamos a que hoy examine qué evangelio tiene su salvación. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 6 del versículo 6.
Hay otra frase importante que sale a luz en este pasaje cuando uno usa el método expositivo. En este caso, la frase escondida, pequeña, casi desapercibida que dice Pedro es necesario ser afligidos. Lo dice un apóstol. Las sectas dicen que si usted está afligido es porque usted no tiene fe. Pero aquí Pedro dice todo lo contrario. Pedro dice que tener la verdadera fe produce aflicciones. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Las sectas tipo Pare de Sufrir? ¿Las iglesias de la prosperidad, sanidad y milagros? ¿El movimiento de fe? ¿O aquí la palabra de Dios? Por eso, si usted está en una secta de sanidades, prosperidad y milagros, buscando salir de problemas, esa secta es del diablo. Parece una iglesia de Dios, pero no es de Dios, es del otro Dios. El diablo es el Dios de la prosperidad y el Dios de este mundo, y también tiene poderes para hacer milagros y da cosas a los hombres. Así que si usted está en alguna de esas sectas, como por ejemplo Pare de Sufrir, venga por su milagro, noche de sanidades, haga pactos con Dios para ser prosperado, y un largo etcétera, todo eso es del diablo, es mentira. Es la iglesia del dinero y la buena vida, no son de Dios. Todo lo contrario a lo que Pedro dice aquí sobre la verdadera fe y la verdadera conversión. Todo eso produce aflicción. Aprovechamos para decir que los dones de sanidades, milagros, lenguas y demás están todos caducados, señores. Fueron solo para el inicio del evangelismo, pero luego hasta los mismos apóstoles dejaron de hacer milagros. Si no, que se lo pregunten a Pablo, que hizo milagros al inicio de su evangelismo, pero luego ya no pudo hacer milagros. Él mismo tuvo necesidades, tuvo pobreza, tuvo enfermedad y tuvo una ristra de colaboradores enfermos. Aún teniendo un médico como ayudador, a Lucas, no pudo sanarlos. Así que ni un médico tenía fe, ni un apóstol tenía fe, porque no sanaron a Trófimo, ni a Epafrodito, ni a Timoteo, ni al mismísimo Pablo. Así que, señores lobos de la prosperidad, sanidad y milagros, todos ustedes son unos mentirosos, unos embusteros, unos bravucones, porque la Biblia dice que la verdadera fe del convertido por medio del Evangelio producirá sufrimiento en la vida cristiana. Así que márchese de esas iglesias, estimado oyente, o acabará como ellos en el fondo de los infiernos. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 7 que dice: Las aflicciones someten a prueba su fe, y así la fe será más preciosa que el oro, y un día sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, cuando venga el Señor Jesús. Punto número 1. Este versículo que se lo hemos leído parafraseado, repite la frase aflicciones. Por lo tanto, toda iglesia de hoy mal llamada cristiana, como dijimos antes, que le habla de buena vida, de que las aflicciones son falta de fe, que si usted no prospera es porque usted está desagradando a Dios, o que si usted es bendecido tiene la fe sólida, todo eso y similares es falso. A esa gentuza, pastores, pastoras, profetas y apóstoles modernos les preguntamos: señores, ¿qué hacemos con las enfermedades que vemos en la Biblia de los hombres de Dios? ¿Es que no tenían fe? ¿Estaban siendo castigados por Dios? ¿Qué tienen que decir los pastores y pastoras bravucones, engañabobos, sobre la muerte del profeta Eliseo, que murió de una enfermedad? ¿Es que Eliseo no tenía fe siendo uno de los más grandes profetas de Dios? ¿Es que Epafrodito, Trófimo y Timoteo, los colaboradores de Pablo, habían perdido la fe por tener enfermedades e incluso estar a punto de morir? La iglesia de Esmirna estaba sometida a duras pruebas y necesidades. ¿Qué pasa? ¿No tenían fe cuando el mismo Señor Jesús dijo que era la mejor iglesia del Nuevo Testamento? Bravucones, falsos pastores y pastoras, profetas y apóstoles modernos, hijos del diablo, que tienen que decir ante toda esta evidencia del cristianismo sufriente. Si Pablo tenía el don de sanidad y si tenía una fe de piedra, ¿por qué no se sanó a sí mismo ni sanó a Timoteo de sus frecuentes enfermedades? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le negó la sanidad y por qué no pudo sanar a sus colaboradores? ¿Por qué? Pastores bravucones del materialismo y de la buena vida usan la fe para su buena vida, para sacarle dinero a la gente, para vivir solo ellos bien en prosperidad a costa de la ignorancia de los ingenuos. Nos reímos
tanto de los pastores falsos como también nos reímos de la gente ingenua que se traga como borregos lo de la prosperidad, sanidad y milagros. Se lo tienen merecido. Dios ahora no hace milagros ni sanidades. Se lo repito, Dios no hace milagros ni sanidades. El cristiano está en la tierra para sufrir, no para prosperar. Estamos en el tiempo de las aflicciones, no de la prosperidad. La gente de esas iglesias tiene lo que se merece, pobreza y engaño, y luego tendrán la pobreza eterna por buscar solo el materialismo, como hizo el ladrón malo de la cruz, que solo buscó a Jesús por salir de la aflicción donde estaba. El ladrón malo de la cruz, el ladrón al cual el Señor no respondió nunca a su petición de salir del problema. Por cierto, ¿se había fijado en ello? El ladrón perdido es el prototipo de la gente perdida de hoy, que solo busca al Señor por la buena vida, tal como también buscaron a Jesús toda aquella gente de su época. Solo lo buscaron por comer y por sanidades. La misma historia de hoy. ¿Por qué los hombres de fe en la Biblia tuvieron enfermedades incurables? ¿Y por qué Pedro dice que es normal tener aflicciones? ¿No contradice eso la doctrina de la prosperidad, sanidad y milagros? No existen hoy las sanidades ni los milagros de parte de Dios. Se terminaron, cesaron esos dones. Ahora estamos en el tiempo de las aflicciones para el verdadero cristiano. Así que, jaque a los pentecostales y a los neopentecostales del movimiento de fe, sanidades y milagros. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. Pedro dice que Dios pone a prueba la fe con las aflicciones, porque en la buena vida no se ve la verdadera fe. Ese es el principio universal que vemos desde Génesis hasta hoy. Dios siempre pone a prueba a los hombres. Por eso, los pastores que enseñan que las pruebas duras no son de Dios, sino que son falta de fe, le están engañando, porque el principio doctrinal universal es que una fe fuerte, firme y fiel pasará por pruebas fuertes, firmes y fieles. Pero ¿sabe una cosa, estimado oyente? Esa justicia de la cruz, diseñada en el consejo eterno, no solo limpia nuestras injusticias y nos hace vivir una vida de justicia, sino que nos promete un mundo futuro de justicia, con lo cual eso nos hace soportar mejor este mundo de injusticias. ¿Se da cuenta qué preciosa esperanza en medio de las aflicciones? Punto número 3. En este pasaje vemos también que Pedro creía que el Señor vendría en aquella generación, porque dice, cuando el Señor venga. Pedro no dice, cuando vayan a la presencia del Señor, o cuando vayan al cielo. No, eso no lo dice. Por lo tanto, por la ley de la gramática, vemos este error doctrinal de Pedro, creer que Jesús vendría ya en ese tiempo. Con lo cual, los apóstoles tampoco se libraron de comprender mal el tema de la segunda venida de Cristo. Ellos también creyeron que Jesús vendría ya en aquel tiempo. Así que aprovechamos este punto para dejar clara nuestra postura teológica sobre la segunda venida de Cristo. Quítese de la cabeza, estimado oyente, que Cristo va a venir ya. Han pasado más de 2000 años y aún no vino. ¿Por qué no vino? Pues sencillo. No vino, estimado oyente, porque estamos en el tiempo de los gentiles, como muchas veces hemos dicho en el canal, y estamos en el tiempo de la paciencia de Dios para que la gente conozca el Evangelio. Piense esto y use la ley de la lógica. Primera premisa. Dios se tomó unos 4000 años para preparar al pueblo de Dios para que viniera el Mesías para salvarlos. Y tuvo 4000 años de paciencia con los judíos. 4000 años. Segunda premisa. Ahora, tan solo van unos 2000 años del tiempo de la paciencia de Dios para los gentiles, es decir, la mitad del tiempo que le ha dado a los judíos. Tercera premisa. Si recién ahora, hace tan solo unos 25 años como mucho, empezó la tecnología a hacer llegar a todo el mundo el Evangelio en todos los idiomas, entonces, ¿cree usted que Dios va a cortar ahora este tiempo de difusión tecnológica del Evangelio para venir? Si Dios quiere que la gente se salve, y recién ahora empieza a correr el Evangelio, ¿cómo se le ocurre a esa gente decir que va a cortar este tiempo y Cristo va a venir ya? La ley de la lógica dice que no.
Por lo tanto, todos esos mentirosos que dicen que Cristo viene hoy son falsos. De hecho, decían que Cristo viene ya y no ha venido nunca. Llevan más de un siglo diciendo esa mentira de que Cristo viene ya. Y si usted está en una de esas iglesias que le bombardea que Cristo viene hoy, que Cristo viene ya, pero no ha venido, es pura lógica que esa iglesia es falsa. Y eso pasó, por ejemplo, con los adventistas que profetizaron la segunda venida de Cristo en 1844 y no vino. Esa secta es falsa y todos los que están en esa secta son falsos. Sin embargo, hay miles y miles de ignorantes adventistas que aún siguen ahí dentro metidos, camino de la condenación eterna. Otro ejemplo. Los testigos de Jehová dijeron a bombo y platillo que en 1975 sería el fin del mundo, y no pasó nada. Pero ya nadie habla de ese error de los testigos. Y los agoreros pastores, pastoras y hasta rabinos modernos dicen que estamos a las puertas del fin del mundo. Pero no ha pasado nada, sencillamente porque son mentirosos. Esa es la evidencia. No vendrá aún el fin del mundo. Estamos cansados de decir a la gente que abra los ojos, porque ni Cristo viene ya, ni Cristo vendrá ya, ni el fin del mundo llegará ya, sino que este tiempo, a pesar de las circunstancias mundiales, Dios le da vida y paciencia a usted para que se convierta por medio del Evangelio. Así que no se asuste, tenga paz, pero aún falta muchísimo para que venga. Así que aproveche, porque hoy es el día de su salvación, como dice la Biblia. Si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Así que obedezca Marcos capítulo 1, versículo 15. Primero, reconozca sus pecados de forma concreta ante Dios y abandónelos. Ese es el arrepentimiento. Y segundo, crea en el Evangelio. Es decir, usted debe tomar para sí por la fe la buena noticia de que Cristo recibió la justicia que usted merecía por sus pecados. Si usted obedece estos dos requisitos de Marcos 1:15, usted será librado de la ira de Dios, de la justicia de Dios, del juicio de Dios, de las aflicciones de la condenación, y cuando Dios venga a buscarlo por medio de la muerte, usted tendrá paz, perdón y seguridad de salvación eterna. Eso es lo que a usted le importa, estimado oyente. ¿Qué importa si Cristo viene hoy, pero usted está en una iglesia falsa? Usted no sabe cómo se perdonan los pecados y no está preparado para la muerte. ¿De qué le sirve estar en una iglesia y que le asusten con que Cristo viene ya, pero usted no sabe cómo se perdonan sus pecados? ¿De qué le sirve? No sea necio, no sea borrego, olvídese de centrarse en el asustadizo tema del fin del mundo y de la segunda venida de Cristo. Céntrese más bien para estar preparado para cuando Cristo venga a buscar su vida. Porque si usted se muere con sus pecados sin perdonar, ¡zas!, le espera la cárcel eterna y de ahí no saldrá nunca. Si se fija bien, todos esos bravucones, agoreros, asustadores, ateos y religiosos le asustan con eso de que Cristo viene ya o que el fin del mundo está ahí, pero no le dicen cómo se perdonan sus pecados, no le dicen cómo debe prepararse para la venida de Cristo, ni le enseñan el verdadero evangelio. ¿Se había fijado? Abra los ojos, estimado oyente. Reciba la verdad que le decimos, difunda esta verdad en sus redes sociales y no asustemos al mundo, sino más bien ayudemos a salvarse al mundo. Punto número 4. Pedro habla aquí de un tipo de fe preciosa, valiosa, única y ejemplar. La fe es el conjunto de creencias que tenemos. Entonces le preguntamos, ¿qué tipo de fe tiene usted, estimado oyente? ¿Qué cosas está creyendo? ¿Tiene usted una fe bíblica? ¿Tiene una fe jurídica? ¿Tiene una fe verdadera? ¿Tiene una fe radical? ¿Tiene una fe racional? ¿Tiene una fe sana? ¿Tiene obras que concuerdan con su fe? ¿O tiene usted una fe hipócrita, una fe religiosa, una fe eclesial? ¿Tiene usted una fe católica, calvinista, pentecostal, adventista, unicitaria, morbona o rabínica? ¿Qué tipo de fe tiene usted, estimado oyente? Porque si su fe no es una fe correcta ni bíblica, usted está perdido. Si tiene fe a medias, usted está perdido. Si tiene una fe errada, usted está perdido. Si tiene fe en alguna iglesia que hemos nombrado, usted está perdido. Si tiene solo fe en Jesucristo, usted está perdido. Si tiene fe en Dios, usted está perdido.
si tiene una fe inestable, si vive su fe sin el verdadero evangelio, le aseguro que usted está perdido. ¿Su fe es una verdadera fe? ¿Es su fe una fe digna de alabanza por Dios y por los hombres? ¿Es una fe que honra a Dios? ¿Es una fe que Dios admira, como dice aquí Pedro? ¿Es su fe una fe valiente? ¿Es una fe consecuente? ¿Es una fe activa, evangelística, dadora, servicial, bíblica y radical? ¿Cómo es su fe, estimado oyente? ¿Es una fe viva o una fe muerta? ¿Es una fe activa o una fe pasiva? Este pasaje de Pedro es una buena oportunidad para que usted examine su fe, tal como dijo también Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examínense a ver si están correctamente en la fe. Y punto número 5 del versículo 7. Para los curiosos de nuestra doctrina escatológica, les enseñamos de forma breve que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Son dos cosas diferentes. Pedro aquí no habla del arrebatamiento, sino que aquí, como judío a judíos, habla de la segunda venida física de Cristo. El arrebatamiento es antes de la segunda venida de Cristo y es para la iglesia. El arrebatamiento será antes de la ira de Dios, es decir, antes del Apocalipsis. El convertido nunca pasará el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es la ira de Dios sobre el mundo impío. Pero el convertido ya ha quedado libre de la ira de Dios, porque el Señor Jesús ya recibió en la cruz la ira de Dios por los pecados del hombre. Por lo tanto, cuando el convertido en el momento de la salvación se apropia de la obra de Cristo, en ese momento se apropia también de la ira caída sobre el Señor Jesús. Por lo tanto, esa es la razón por la cual el convertido nunca pasará la gran tribulación, porque la gran tribulación es la ira de Dios sobre el mundo impío. De hecho, esto que decimos lo dijo el mismo Pablo en aquellos pasajes a fortiori, por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 6, que dice: la ira de Dios es para los hijos de la desobediencia, o sea, los inconversos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 dice: esperando de los cielos a Jesús, o sea, el arrebatamiento, el cual nos librará de la ira venidera, o sea, el Apocalipsis. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 dice: Dios no nos ha destinado a recibir su ira, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el convertido no pasará el Apocalipsis. El Apocalipsis es solo para los inconversos. De hecho, la Iglesia no aparece nunca durante las plagas del fin del mundo en Apocalipsis, señal evidente de que la Iglesia no estará en ese tiempo. Estamos en el tiempo de la paciencia de Dios, estimado oyente, en el tiempo del evangelismo a los gentiles. Cuando se acabe la paciencia de Dios, Dios se llevará a la iglesia verdadera de la tierra al cielo. Ese es el arrebatamiento. Y entonces sí vendrá el tiempo del Apocalipsis contra los impíos del mundo y a la vez Dios vuelve a tratar con Israel, al cual protegerá en el Apocalipsis y lo defenderá en la batalla final de Armagedón, donde ahí sí viene por segunda vez el Hijo de Dios para defender a Israel de sus enemigos. La doctrina del arrebatamiento es para los gentiles, es para la iglesia. La doctrina de la segunda venida de Cristo es para los judíos. Así que aprenda este tema escatológico, estimado oyente. No se deje engañar. La iglesia no espera la segunda venida de Cristo. La iglesia está pendiente del arrebatamiento. Pero mientras tanto no se produce el arrebatamiento, que aún está muy lejos, evangelizamos con toda intensidad a este mundo perdido, sobre el cual un día vendrá la ira de Dios, el juicio de Dios y la justicia de Dios sobre cada hombre. Para librarse usted de todo esto, cada persona debe obedecer los dos requisitos que pone Dios en Marcos capítulo 1, versículo 15. Esta es la verdad escatológica. Lo demás son cuentos. A nosotros no nos importa cuándo será el arrebatamiento. De hecho, nunca hablamos de eso, solo hoy porque era algo puntual.
ni tampoco nos importa cuándo es la segunda venida de Cristo, ni cuándo es el fin del mundo. No. A nosotros eso no nos importa. A nosotros lo que nos importa es predicar el Evangelio. No estamos preocupados por el arrebatamiento. Estamos preocupados por si Dios le arrebata a usted la vida. A usted lo que le debe importar es cómo se perdonan sus pecados ante el Dios de la ira y la justicia divina. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 8 que dice: Ustedes aman al Señor sin haberle visto. Creen en Él sin haberle visto. Sin embargo, aunque ahora no ven al Señor, se alegran con gozo inefable y glorioso de que un día lo verán. Punto número 1. Aunque amamos al Señor, aunque amamos a Pedro, a Pablo y a todos los apóstoles, porque nos han traído la verdad, aún sin haberlos visto, ese amor por ellos no es un amor a ciegas y irracional. No. Una cosa es no haber visto al Señor o a los apóstoles, y otra cosa es la fe ciega. Son dos cosas distintas. La fe ciega es mala, pero la fe racional, aunque no vea al autor de la fe, es la fe correcta. Por eso le pedimos que razone lo que enseñamos, que razone lo que dicen los profetas, los apóstoles, el Señor y nosotros mismos antes de creerlo, aunque no nos vea. No se crea todo lo que le dicen, estimado oyente, ni siquiera se crea lo que le decimos, sino que use la ley de la razón. Y aunque no le guste lo que decimos, razónelo. Y si al razonarlo es correcto, créalo. La fe no puede ser ciega. Ese tipo de fe la usan los católicos que dicen, por ejemplo, créalo aunque no lo entienda. Y aquí volvemos a recordar la necesidad de ser escolástico y ser bereano, como muchas veces hemos dicho en el canal. Los escolásticos anteponían la razón a la fe, y los bereanos anteponían la escritura a la fe. Y nosotros le decimos las dos cosas: anteponga la razón, anteponga la escritura, antes de creer alguna doctrina. Podríamos poner aquí 100 ejemplos de fes absurdas, como la famosa Eucaristía en la fe católica, o como el suicidio del creyente en la iglesia calvinista, o la fe errada e irracional adventista de que no hay infierno, o la fe irracional de no poder dar sangre para salvar una vida, como dicen los asesinos testigos de Jehová. O podríamos también hablar de la fe ridícula de los rabinos que niegan que el Mesías ya ha llegado. La fe de las iglesias es irracional. Y en este canal y en este ministerio usamos la razón. Aprovechamos esta oportunidad para compartir a todos esos que nos critican que no salimos en pantalla, que no mostramos nuestro rostro ni dejamos vernos. Aprovechamos esta oportunidad para decir a todos esos críticos que a usted lo único que le debe importar es el mensaje, no el mensajero. ¿Para qué quiere vernos? ¿Usted dará más credibilidad a nuestro mensaje si nos ve físicamente? Si ve nuestra corbata o nuestro traje, ¿eso le hará creer más en nuestro mensaje? ¿Eso le dará más fe? Entonces su fe estará basada en las apariencias. ¿Acaso no está cansado de verle la cara a los necios, mentirosos pastores, pastoras, rabinos y sacerdotes? ¿Por verles la cara y el traje que llevan, tienen más credibilidad y verdad? La verdad no está en lo que vemos, sino en lo que oímos. La fe viene por el oír, no por el ver. Que usted me vea no le dará más poder a nuestra doctrina, no le dará más fuerza a nuestros argumentos, a nuestro mensaje, no hará que usted se convierta, porque el poder no está en lo que ve, sino en lo que oye. De hecho, a Jesús lo vieron sus milagros y no se convirtieron. Por cierto, ¿ha visto usted al Señor Jesús? Sin embargo, cree en su mensaje escrito, ¿verdad? ¿Ha visto usted alguna vez algún profeta del Antiguo Testamento? ¿Ha visto usted algún apóstol? ¿Ha visto usted a Pedro o a Pablo? Sin embargo, toda nuestra vida ha cambiado por lo que ellos dicen, no por haberlos visto. No por ver la túnica que lleva Pablo o el estilo de corte de barba que tenía el Señor. Eso da más credibilidad al mensaje. Es de tontos creer que por vernos eso le dará más credibilidad a nuestro mensaje. Lo que importa es el mensaje, no el mensajero. Así que por mucho que nos critiquen, por mucho que insistan, nunca nos verán en pantalla, porque lo que importa es el mensaje, no el mensajero.
Punto número 3. Ver al Señor, estimado oyente, debe ser una experiencia única. Ver al Señor en directo, con los pecados perdonados, con la conciencia limpia y en paz, debe ser una experiencia maravillosa. En cambio, estar delante del Señor, ver directamente al Señor con los pecados sin perdonar, debe ser algo terrible. Ver un día al Señor nos dará acceso a ver su reino, su mundo, su nueva creación, su ingenio arquitectónico que sobrepasa todo entendimiento. Ver al Señor estando limpios, perdonados, salvos, es ver al ser amado más maravilloso jamás visto en completa paz. El ser que decidió librarnos de la justicia de Dios y de la ira de Dios debe ser admirable. Ver al Señor en su plenitud es el anhelo más grande del alma del convertido. Es ver a aquel que recibió la espada de la justicia por mis injusticias. La esperanza de ver al Señor físicamente, su rostro, en persona y en su mundo inimaginable, hace que toda prueba, todo dolor y toda aflicción en la tierra no duela nada y aún encima sea más llevadera. Esto se acaba, señores, y se acerca lo eterno, lo infinito, lo perfecto, lo maravilloso. Se acerca el momento de ver y estar con el Señor en persona. Imagíneselo. Eso es maravilloso. Eso produce no solo alegría y gozo inefable, como dice Pedro, sino que produce ánimo de seguir viviendo esta triste vida de injusticias. Pero, qué terrible será para los perdidos, con todos sus pecados sin perdonar, ver al Señor en persona como juez. Eso debe ser terrible. Adán y Eva se escondieron de vergüenza tan solo por un pecado. Imagínese usted con todos sus pecados delante del Señor. Eso será terrible. Y punto número 4 del versículo 8. Aprovechamos una vez más, y siempre que podemos lo hacemos, para dar unas pocas palabras a los que están pensando o han intentado suicidarse. Mire qué palabras dice Pedro para el que tiene asco de esta vida, para el que destrozó esta vida, para el que pecó sin parar en esta vida, para el que quiere quitarse la vida. Pedro le da esperanza de nacer de nuevo. Pedro da esperanza de ser perdonado y aún encima tener la esperanza de estar con el Señor en un gozo inefable en su mundo de felicidad material eterna. Por eso, si nos está escuchando alguna persona que ha pensado o piensa suicidarse, ni lo piense más, es pecado. Piense más bien en que aún tiene tiempo de ser perdonado por medio de Marcos capítulo 1 versículo 15 y luego vivir el gozo inefable en la felicidad eterna y no en el terror, horror, pavor y dolor eterno. Piénselo. Si necesita ayuda, escríbanos. Y entremos ya entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del último versículo de hoy, el versículo 9, que dice: obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Cerramos el estudio de hoy diciendo que el fin de tener fe no es prosperar, no es forzar el brazo de Dios a nuestro favor para que nos dé cosas, sino que el fin de tener una fe viva y correcta y verdadera es la salvación del alma, como dice aquí Pedro. La fe es un don de Dios para todos los hombres, no solo para un grupo selecto como dicen los calvinistas. La fe es dada por Dios para que usted la use y salve su alma. Así de sencillo. Ahora, hablando de la salvación, preste atención a lo siguiente. La salvación del alma la dividimos en dos salvaciones. La primera salvación del alma es para que aquí, en la tierra, su alma esté sana, fresca, limpia, libre de errores, y un alma que incluso ayuda a otras almas a no cometer sus errores. La primera salvación que enseñamos es para salvarle de errores en la tierra. La segunda salvación del alma que enseñamos en el Ministerio Tinajas es la salvación del alma para la eternidad, para librarle de la aflicción, del dolor, del terror y del sufrimiento eterno.
2 salvaciones. Queremos que su alma se salve de la condenación eterna, pero también queremos que su alma se salve de las angustias innecesarias en la tierra, como por ejemplo, salvarle de meterse en un noviazgo errado, salvarle de casarse con quien no debe, salvar su matrimonio equivocado, evitarle el divorcio y que se recase cometiendo adulterio siendo divorciado. Trabajamos arduamente para librar su alma del engaño de la psicología, de la psiquiatría, de los traumas, de las adicciones, de los trastornos compulsivos del alma y orientarle en la sabiduría de Dios para que tome correctas decisiones en la vida y así evitar las aflicciones del alma por sus errores en la tierra. Para preguntas del tema, escríbanos. Bien, hasta aquí con la enseñanza del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho en cada versículo analizado, pero creemos que con lo dicho y el redireccionamiento que le hemos dado a cada versículo ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. No se olvide de ayudar al Ministerio Tinajas en este mes. Muchas gracias anticipadas. Les ha compartido este estudio quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.